Ernesto Núñez Albarrán. Bueno, el PRI y su elección interna, ¿cómo ves las cosas, Ernesto Núñez Albarrán? Buenos días y bienvenido. Uy, se cortó la comunicación, ahora mismo lo tenemos porque tiene un texto, Ernesto, que nos ha compartido con el sitio. Hace una revisión crítica, Ernesto Núñez, sobre lo que ha ocurrido en el PRI, esta elección interna que, bueno, pues ha sido impugnada por los propios priistas. Estamos hablando de un proceso electoral que, bueno, pues evidentemente tiene que ser revisado en su alcance. Y, bueno, pues por lo pronto el resultado, la información que se tiene hasta el momento es que aventaja sobradamente, por decirlo de alguna forma, Ernesto, Alito Moreno, el candidato que, bueno, pues logró proclamarse ganador de la elección interna del PRI junto con su compañera de fórmula Carolina Villano, para la Secretaría General del PRI. Y bueno, pues todo un conjunto de cosas, Ernesto, de lo cual hay que hablar esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, buenos días a tu auditorio. ¿Cómo viste? Pues mira, efectivamente no hay resultados oficiales, pero como si hicieran falta, ¿no? Porque, vamos, esto estaba decidido, como lo dijo el doctor Narro desde el 19 de junio. El doctor Narro, son palabras de él, pero creo que es más o menos define lo que pasó. Él dijo, esto es una farsa cuyo resultado lo conocemos incluso antes de que comience. Desde el mes de mayo, Carmen, hubo una reunión en el Estado de México, donde el gobernador Alfredo del Mazo les hizo una sugerencia, pues, digamos que una sugerencia cordial a sus colegas gobernadores, entre los cuales todavía estaba Alejandro Moreno, y era una sugerencia, un mensaje que todos entendieron que venía del expresidente Enrique Peña Nieto, y que era un mensaje en el que decían que lo mejor para el PRI era que el próximo dirigente saliera de entre ellos mismos, y que fuera Alejandro Moreno, que ya había levantado la mano desde principios de año para ser dirigente del PRI. Así que la verdad, en el PRI hay quien dice que la verdadera elección no ocurrió ayer, sino que ya había ocurrido en ese cónclave que se celebró en el Estado de México el 27 de mayo, y que ahí prácticamente se amarró que fuera Alejandro Moreno. ¿Quién es Alejandro Moreno, Carmen? Alejandro Moreno es un político nacido en 1975, que en 1991 se afilió al PRI y que se crió en Campeche, en los comités directivos municipales, en el comité estatal, en la CNOP de Campeche, hasta que llegó a ser líder juvenil primero de su estado, y en 2002 líder nacional de lo que se llama el Frente Juvenil Revolucionario, que es este sector de jóvenes del PRI. En 2002 él llega al Frente Juvenil Revolucionario, al mismo tiempo llega Manlio Fabio Beltrones como secretario general de la CNOP, y al mismo tiempo Roberto Madrazo, en un proceso similar al que se vivió ayer, llegó a la presidencia nacional del PRI. A partir de ese momento, Alejandro Moreno, Alito, se hizo muy cercano a Madrazo y a Beltrones y prácticamente se forma con ellos. En 2003, él es electo diputado federal. Yo recuerdo muy bien que en aquella legislatura Alejandro Moreno fue de los diputados muy cercanos a Beltrones y a Madrazo, que entre otras cosas fue de los que operó la salida del Bester Gordillo de la coordinación del grupo parlamentario y eventualmente la salida de Gordillo del PRI. Él es un personaje que se hizo muy cercano a ellos, que en 2006 es electo senador de la República y que siendo senador se mantiene muy cercano al coordinador en ese momento, que era Mario Fabio Beltrón, pero él muy ubicado como un beltronista, un madracista. En 2011, digamos que le da vuelta a esa historia y decide que lo mejor para el PRI es Peña Nieto. Y Alejandro Moreno es de los primeros priistas que dice que hay que ir con Peña Nieto y no con Beltrones, porque es el que tiene posibilidades de ganar. De manera que a partir de ese momento lo ubican dentro del PRI, mucho más dentro del grupo de Enrique Peña Nieto. En 2012, Alito es electo nuevamente diputado federal, y en 2015 es electo gobernador. Ya en 2015, Peña Nieto, recordarás este famoso grupo de gobernadores que tenían, de gobernadores del nuevo PRI, pues Alito muestra muy rápido que tiene las
cualidades o los atributos de ese grupo. Un joven con apariencia, o por lo menos con apariencia muy joven, muy jovial, pero también muy ambicioso. Alito es un gobernador al que se le cuestiona en esas épocas por varias cosas, entre ellos la adquisición de una mansión que se publicó hace unas semanas en el periódico Reforma, de una mansión muy grande de millones de pesos en Campeche y que pues adquirió con unos cuantos años en la gubernatura. Él dice que la ha tenido siempre y que está en su declaración patrimonial, pero vamos, digamos es solamente por mencionar un atributo que tiene y que comparte con otros exgobernadores de ese grupo, como Duarte, como Borges, que es esta ambición política y una ambición económica. Alejandro Moreno, Carmen, siendo gobernador del PRI, pues no le entregó buenas cuentas al PRI. En 2018, Morena arrasó en Campeche y el PRI pierde las 2 senadurías de mayoría, las 2 diputaciones. López Obrador gana 3-1 a mí en el estado de Campeche. Y de manera que también hay un voto a nivel local, además del arrastre que tenía López Obrador a nivel nacional, a nivel local hay un voto de castigo hacia lo que fue su gestión y hacia lo que era el PRI de Campeche. La primera vez que López Obrador va a Campeche ya como presidente, la gente de Morena abuchea a Alito y le pide que fuera Alito de ahí, y López Obrador lo defiende. Esto ocurre en febrero de este año. Lo defiende y les dice que son aliados, que le está ayudando mucho y que son compañeros y que hay que trabajar todos juntos. Esto se entendió desde aquel momento como un gesto de López Obrador hacia él. Y en abril, en una segunda gira al Estado, López Obrador anuncia una inversión de más de 200 millones de pesos para concluir el Puente de la Unidad, que es una obra de infraestructura pendiente desde hacía 7 años en el Estado. Estos 2 gestos hicieron que se hablara de una supuesta cercanía o una supuesta preferencia del presidente hacia Alito como quien debería de dirigir el PRI. Pero más allá de estas percepciones, lo que sí está claro es que hubo una operación desde entonces de los gobernadores priistas, hoy en día son 12, quizá la única que se excluyó de esa operación fue Claudia Pavlovich, muy cercana a Beltrón, con quien rompió Alejandro Moreno, pero sí hubo una operación para que él fuera dirigente del PRI. De manera que lo que hoy tenemos pues es un dirigente que viene con estos antecedentes y que tendrá un reto mayúsculo, Carmen, que no sé si coincidas conmigo, el reto de definir qué va a hacer el PRI ahora en su relación con López Obrador. Y no es un reto menor, porque los votos que tiene el PRI, aunque es un partido muy disminuido, un partido que vino a derrota electoral, un partido que ya no gobierna para nada lo que llegó a gobernar, que prácticamente es la tercera fuerza a nivel nacional, pues sí tiene un papel estratégico en la Cámara de Diputados, porque tiene 47 diputados, pero sobre todo en el Senado de la República también. En el Senado de la República el PRI tiene 14 senadores, y esos 14 senadores pueden ser la llave que abra las reformas constitucionales que Morena tiene pensado hacer. Te menciono una y te doy un dato adicional. La consulta popular y la revocación de mandato que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados solamente está pendiente en el Senado. Esta reforma es muy importante para el presidente López Obrador, él lo ha mencionado varias veces, y aquí hay un dato bien interesante. En la Cámara de Diputados hubo un diputado del PRI que votó a favor de esto. Ese diputado se llama Rubén Moreira y es el esposo de Carolina Villán, que hoy es la compañera de fórmula que encabezará al PRI en los próximos meses y años. Pues ahí está este recuento y esta revisión, Ernesto Núñez Albarrán, y la pregunta efectivamente de qué va a suceder con el PRI en su relación con el gobierno de la República. ¿Va a ser un aliado? ¿Va a ser una oposición? ¿Qué va a significar la llegada de el señor exgobernador de Campeche a la dirigencia nacional de este partido en un momento como este? Bueno, lo iremos viendo. Alito, el nuevo viejo PRI, que es el título del texto que invitamos a la gente a leer en nuestro sitio, Ernesto. Así es, Carmen, y bueno, pues mira, la duda de si hubo este acuerdo, ¿no? Que Ivonne Ortega ha sido muy insistente en que sí lo existió, pues la duda se despejará próximamente. El periodo ordinario comienza en septiembre y ahí es donde el PRI mostrará qué oposición va a hacer, ¿no? Alito ha dicho que no es cierto, que él no tiene ningún acuerdo con López Obrador, pero bueno, pues el tiempo y los acuerdos legislativos al final nos terminarán confirmando efectivamente qué ocurrió,
y veremos, ¿no? El PRI tiene, como los demás partidos de oposición, tiene de aquí al 2021 para recomponerse y tratar de volver a recuperar algo de la fuerza que tenían. Hoy en día es un partido que francamente se ve en decadencia, casi. Pues ahí está este partido que efectivamente tuvo la sacudida más fuerte de su historia en el proceso electoral del año pasado y ahora está en este nuevo momento con la renovación de su dirigencia en este contexto polémico. Así que bueno, Ernesto, como siempre, gracias por estar aquí. Sigamos en contacto y muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Igualmente.